Muy buenas tardes, apreciados contadores públicos, empresarios y público en general. Hoy estamos una vez más compartiendo videos de promoción en materia de normas internacionales de auditoría. Mi nombre es Pedro Amaro. El tema de hoy se titula NIA 500, evidencia de auditoría. Recordándoles que este es un video cortesía de Amaro Franco y Asociados. Estamos en Ciudad Guayana, Venezuela, agosto 2018. Bien, la normativa aplicable, normas internacionales de auditoría y control de calidad, edición en español 2013, volumen 1, contiene una serie un número de series de las normas internacionales de auditoría que van desde la 200 hasta la 800. Van desde la etapa preliminar de diagnóstico de auditoría, ejecución, hasta el informe. En el caso del tema de hoy, NIA 500, ellas se encuentran en la serie de las NIA 500, de la 500 a la 99, evidencia de auditoría. Ella es la primera de la serie de las 500. Compartiéndoles en pantalla tenemos el contenido o el índice del texto de las normas internacionales de auditoría y control de calidad en el caso de la NIA 500. Dentro de los requerimientos principales están la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, información que se utiliza como evidencia de auditoría, selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas para obtener la evidencia de auditoría, y por último, incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. Son aspectos o requerimientos que el auditor debe conocerlos, que son característicos de esta norma. La NIA 500 tiene un alcance que va enfocado en explicar o explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Trata la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. La NIA 500 es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. Sin embargo, hay algunas excepciones que la NIA 500 no contempla, que son los temas tratados que tratan evidencia de auditoría, pero que están basadas en otras NIAs, de acuerdo a los objetivos particulares de cada una de ellas. Por ejemplo, la NIA 200 habla de evidencia de auditoría a nivel de un enfoque global de la auditoría. La NIA 315 habla de la evidencia de auditoría que se debe obtener para identificar y valorar los riesgos de incorrección material. La 330 habla de la evidencia de auditoría que se requiere para dar respuesta a los riesgos valorados por el auditor. La NIA 520 trata sobre los procedimientos analíticos y en consecuencia evidencia que debe tener suficiente y adecuada del auditor para soportar, que va soportada sobre los procedimientos analíticos. Y 570, empresa en funcionamiento, que también habla de algunos aspectos sobre la evidencia. Para todo lo demás que no está contemplado en estas excepciones, la NIA 500 cubre todo ese amplio conocimiento sobre la materia de evidencia en auditoría. Ya estas definiciones, la norma repite la definición de la NIA 500, de la NIA 200, donde ya en un video anterior ya comentamos sobre la evidencia de auditoría, recordándole que es la información que utiliza el auditor para alcanzar sus conclusiones, en la cual basa su opinión, que están contenidas en las afirmaciones que se encuentran en los estados financieros y en otra información no financiera. Siempre se dice que el auditor debe obtener una evidencia suficiente y adecuada en la cual basar su opinión. Y la NIA 500 vuelve a definir qué es suficiencia de auditoría y adecuación de auditoría. En el caso de suficiencia es la medida cuantitativa de esta. En la NIA 500 la medida cuantitativa es la cantidad de evidencia que tenemos nosotros que obtener. Y esa evidencia en la NIA 500 habla de, hay
hay un requerimiento que es la selección de los elementos sobre la cual basar, obtener la evidencia. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se seleccionan de una población de documentos o de transacciones, el 100%, o se hace una selección aleatoria o un muestreo de auditoría. Esto es para poder dar respuesta a la suficiencia que necesitamos en la auditoría. En cuanto a la cantidad en cuanto a la cualidad de la evidencia, que es la adecuación de la evidencia, tiene que ver con el grado de relevancia y fiabilidad que tiene la evidencia que nosotros estamos obteniendo para respaldar las conclusiones que nosotros realizamos por cada partida, por cada afirmación contenida en los estados financieros y revelación. Que no se confunda relevancia y fiabilidad con la relevancia y fiabilidad que tiene que tener el marco de información financiera que nosotros estamos auditando. No, esta es la relevancia y fiabilidad para la adecuación de la evidencia de auditoría. Relevancia y fiabilidad de la evidencia. Me parece muy interesante esta definición en materia de la NIE 500, experto de la dirección. Experto de la dirección, la NIE 500 lo define como persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese ámbito se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Posteriormente, en la línea siguiente, vamos a hablar sobre el experto de la dirección y cómo nosotros podemos manejar la fiabilidad de la evidencia a través de la información que nos proporciona el experto de la dirección y cómo nosotros podemos constatar o hacer confirmaciones externas para saber si realmente el experto tiene la cualidad o la calificación de experto y que su experticia o los datos que suministra a la dirección para ayudar a los estados financieros sean relevantes y sean confiables. Que fueron medidos con fiabilidad. Luego tenemos una última definición de la NIE 500, registros contables. Registros contables viene siendo una de las fuentes principales de las indagaciones que tenemos que estar haciendo y de la cual nosotros vamos a obtener evidencia suficiente y adecuada. Los registros contables están categorizados como registros de asientos contables iniciales y documentación soporte, tales como, y la norma lo va identificando, por ejemplo, cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos, facturas y contratos, libros principales y auxiliares, asientos en el libro diario y otros ajustes de los estados financieros que no se reflejen en los asientos del libro diario, o sea, incongruencia o incompatibilidad o falta de información, falta de integridad de la información, que es una cualidad que tiene que tener la información que se registre totalmente. Entonces, en el libro diario hay una información, pero en el sistema hay otro. Entonces, eso forma parte de los registros contables que tenemos que estar verificando también con los mismos soportes. Las hojas, y un último ejemplo de registros contables que pone la norma, hojas de trabajo y de cálculos utilizadas para la imputación de costos, cálculos, conciliaciones e información a revelar. Cuando hablamos de la evidencia suficiente y adecuada, que es el primer punto de requerimiento, la norma nos dice que es necesaria para soportar o sustentar la opinión y el informe de auditoría. Ella tiene unas ciertas cualidades o características para saber si realmente conocemos realmente a lo que se refiere con evidencia suficiente y adecuada. Primero, la evidencia es de naturaleza acumulativa. Se obtiene de la aplicación de procedimientos de auditoría. Se obtiene de información incluida en otras fuentes, tales como auditorías anteriores. Si hay auditoría, si es una auditoría recurrente, el año anterior hicimos la auditoría inicial, por ejemplo. O si hay auditorías con relación a empresas similares. O procedimientos que están establecidos para materia de control de calidad de auditoría que están enfocados en la norma internacional de control de calidad 1, para la aceptación y continuidad de los clientes. También
aparte de las fuentes que pueden ser internas o externas, que son de vital importancia para obtener evidencia suficiente y adecuada y soportar la opinión del informe de auditoría, los registros contables, que ya lo definimos previamente, son fuente vital y de una importancia, un grado de importancia considerable para obtener la evidencia de auditoría necesaria. No solamente ella, pero este registro contable nos va a dar el grosor de la obtención de la evidencia que necesitamos. Puede haberse preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección. En esta NIA 500 habla sobre el experto de dirección. Que no se confunda experto de dirección con experto del auditor. El experto de la dirección ya lo definimos, es aquel que puede, ayuda a la entidad a generar los datos de manera actuarial, de manera experta, en un campo especializado que tocó alguna partida que esté en afirmación de la contabilidad, alguna partida de saldo contable. Este experto le da los datos necesarios para la medición adecuada de las partidas contenidas en los estados financieros a la dirección. Experto del auditor es otra cosa. Experto del auditor tiene que ver con que yo, equipo auditor, necesito para una partida de un área especializada, no cuento con los recursos de conocimiento, o mi equipo no está ducho, no ha hecho auditorías con algunas características especializadas, y yo llamo a mi experto, que es el que me va a ayudar en la auditoría para abordar esas áreas de mayor complejidad. Puede ocurrir que el experto del auditor forme parte del equipo de la firma, o puede ser que requiera de un externo que se asocie con nosotros para poder constatar que el experto de la dirección tiene la razón a través de mi experto del auditor. O sea, hay como una validación que hacemos, porque nosotros los auditores tenemos que tener conocimiento de si los cálculos realizados por el experto de la dirección son de manera adecuada. Bien, ¿qué comprende la evidencia de auditoría? Para que sea evidencia suficiente y adecuada, ¿qué debe contener? Debe comprender. Primero, la información que soporta o sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección, que es quien elabora los estados financieros. Cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. O sea, información contradictoria, sobre todo confirmaciones externas o también internas de lo mismo personal de la entidad que digan... En nuestra indagación puede ser que estén contradiciendo lo que dice la dirección o el gobierno de la entidad. Todo eso se va documentando. Comprende la evidencia de auditoría. Y también la ausencia de información o negativa a proporcionarla por la dirección. Dentro de los procedimientos de auditoría para obtener evidencia hay dos grandes grupos. El primero son los procedimientos de valoración del riesgo, que lo vemos en la NIA 315. Tienen que ver con indagación ante la dirección, personas, análisis, ya lo que hemos hablado en el video anterior de la NIA 315. Eso nos va a ayudar para el procedimiento que tenemos que hacer para obtener las evidencias en la etapa de diagnóstico, de planificación. Luego, en la etapa de respuesta y de ejecución, nosotros vamos a los procedimientos sustantivos y las pruebas de controles. Estos ya fueron definidos en la NIA 330. Aquí damos un ejemplo corto. En procedimientos sustantivos existen pruebas de detalle en las cuales se aplican a los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar, es decir, a las afirmaciones de los estados financieros. Y procedimientos analíticos que tienen que ver con análisis de tendencias, comparaciones de entidades similares, pruebas de razonabilidad, entre otro tipo de pruebas. También tienen que ver con la experiencia del auditor, análisis, cuestiones sectoriales, o relevantes a nivel normativo, que el auditor aplica procedimientos para soportar su evidencia, que se llaman procedimientos sustantivos. Y la prueba de controles, cuando confía en los controles, debe evaluar la eficacia operativa de los controles, en la prevención, detección y corrección de los errores en las afirmaciones contenidas. Estos tres elementos son los procedimientos que debemos utilizar durante la etapa de la auditoría, las etapas de la auditoría, para obtener y soportar la evidencia de auditoría. El procedimiento generalmente que siempre utilizamos y que también va a depender de nuestra personalidad, o sea, de cómo nosotros, de la experiencia que también tenemos en otras auditorías.
es la indagación. Y eso nos da, nosotros tenemos que ser asertivos a la hora de comunicarnos con la entidad, con los colaboradores de la entidad y con los distintos tipos de niveles. Nosotros tenemos que ser personas que les inspiremos confianza para nosotros poder obtener la información que necesitamos. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no, y tiene algunas características. Por ejemplo, se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría, puede variar, porque puede ser escrita o verbal. Normalmente se busca que lo escrito luego se corrobore a nivel de manifestaciones de la gerencia, utilizando, por ejemplo, la NIA 260. Bien. Evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación. Las respuestas pueden ser una base para que el auditor modifique y aplique procedimientos adicionales. Es decir, evalué y valoré, pero luego cuando voy hacia los procedimientos tengo unas respuestas diferentes que me hacen reorganizar los procedimientos y dirigir los procedimientos de una manera más asertiva, de manera más directa. Eso lo debo yo conocer. El auditor puede considerar necesario, como ya les expliqué, manifestaciones escritas para confirmar las respuestas a las indagaciones verbales, siempre escritas. Es decir, de todo lo que habló la persona que se realizó la investigación o la indagación, concretar con un escrito donde se le dice que se entendió y que ellos corroboren que nosotros entendimos lo que realmente ellos quisieron manifestar. Perdón. Procedimientos de auditoría. Una vez que tenemos la indagación, ella debe combinarse con una serie de procedimientos de auditoría que van reforzadas a través de técnicas de investigación. Esas técnicas de investigación pueden ser inspección, tiene que ver con la comprobación de información contable contenida en documentos. Por ejemplo, inspección documental. ¿Sí? Una inspección documental puede ser comprobar los derechos sobre un activo, una propiedad, planta y equipo. Sí, por ejemplo, un mobiliario, comprobar los derechos. Con una factura podemos hacer una inspección documental y sobre esta técnica comprobar que sí es de la propiedad existe, que es de la propiedad que es de la propiedad de la empresa. Y con la corroboración de existencias tangibles, estaremos hablando de la inspección física, nosotros podemos corroborar la existencia del activo. Observación consiste en presenciar la ejecución de un proceso o procedimiento efectuado por otro. Yo puedo estar presenciando el proceso de un inventario. Si yo soy una entidad, yo soy un auditor que ya viene haciendo auditorías recurrentes y se están haciendo comprobaciones de las existencias durante el periodo contable, por decirte, en febrero, si pongamos que el periodo contable cierre en diciembre de una empresa y yo soy el auditor recurrente y yo hago ciertas visitas en etapas intermedias del periodo financiero, económico, del ciclo económico, y yo voy y acompaño al personal de inventario a ver cómo ellos, a observar cómo ellos realizan el inventario. Ese inventario no va a ser el definitivo de los estados financieros, pero me va a dar una idea de los controles cómo se van haciendo los controles y la gestión operativa que tiene los empleados o los colaboradores de la entidad. Y si corresponde a los procedimientos que están escritos en unos manuales de procedimientos, si los tienen. O si de los que ya se documentaron, cómo eran los procedimientos, observar si realmente se están cumpliendo. Después habrá que hacer otro tipo o utilizar otro tipo de técnicas cuando ya realizan el inventario definitivo, que es el monto final de los estados financieros. Confirmación es otra técnica de investigación, una aseveración escrita por terceros sobre las observaciones contenidas en los registros contables. Confirma, constata las facturas con relación al saldo de un proveedor, a un auxiliar de cuentas por pagar del proveedor fulano de tal, con relación a la factura de compra de un periodo mensual o anual, un saldo. Puedo corroborar la factura, confirmar que realmente las facturas están. Y puedo incluir esa confirmación, dice que es una aseveración escrita por tercero, yo voy a pedir una confirmación externa con los proveedores, que es el ejemplo que estoy dando. Yo puedo solicitarle a la gerencia para que me haga una confirmación
que me autorice a solicitar una confirmación externa con el tal proveedor, que considero que es una compra importante, material, con relación a la evaluación de los gastos que haya hecho de la entidad. Y esa confirmación, las formas de cómo se trabaja, lo van a ver en la NIA 505, que tiene que ver con confirmaciones externas. Luego tenemos el recálculo. El cálculo consiste en la comprobación, en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. Yo voy a estar haciendo un recálculo acompañado del experto de la dirección para ver si realmente los instrumentos financieros que están, en algunos casos, los instrumentos financieros algunos instrumentos financieros fueron valorados al costo amortizado según la medición posterior, de acuerdo a la sección 11 de la NIF para pymes, si el marco de información financiera es la NIF para pymes, por ejemplo. Reejecución. La ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte de un control interno de la entidad. Es decir, no me importa si ya la entidad los hizo. Yo, auditor, voy a volver a hacer el procedimiento para verificar realmente o tener una sensación de que se están cumpliendo con los controles como realmente estaban descritos. Procedimientos analíticos, evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis. Ya he mencionado estos procedimientos en otras guías. Otro punto, información que se utilizará como evidencia de auditoría. La calidad de toda evidencia de auditoría se ve afectada por la relevancia y la fiabilidad de la información en la que se basa. La calidad tiene que ver con la adecuación. La relevancia es la conexión lógica y pertinente entre el procedimiento de auditoría a utilizar y la afirmación que se somete a comprobación. La relevancia es afectada por la orientación de las pruebas. Por ejemplo, tenemos en relación con la existencia de la valoración de las cuentas por pagar. Existencia o la valoración de cuentas por pagar. Vamos a aplicar procedimientos de auditoría para comprobar si existe sobrevaloración, si las cuentas si las cuentas por pagar están abultadas, hay sobrevaloración de ellas, entonces solamente con hacer una realización de pruebas sobre las cuentas por pagar que están registradas, podemos entonces asegurar contratar la existencia o la valoración de las cuentas por pagar para verificar un procedimiento o comprobar con un procedimiento de auditoría si existe sobrevaloración. Si existe una infravaloración, o sea, si las cuentas por pagar están por debajo, reflejan montos menores a los que realmente el endeudamiento que realmente tiene la entidad con algunos proveedores importantes, se tiene que las pruebas sobre cuentas por pagar registradas no es suficiente porque realmente no sabemos si se registraron todas. Es posible que no se hayan registrado todas y por eso estén por debajo. La prueba de las cuentas por pagar registradas no nos va a servir para poder comprobar la infravaloración. Entonces vamos a tener que hacer pruebas de pagos posteriores, facturas impagadas, cuentas de proveedores y albaranes de entrada sin la correspondiente factura. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que estarlas manejando. No puedo aplicar unas pruebas para todo tipo de comprobación que yo quiera indagar. Y aquí por lo menos con infravaloración y sobrevaloración ya vimos que una prueba no sirve para otra. Un procedimiento para comprobar no sirve con relación al otro. Eso se llama relevancia. Es decir, tenemos que acertar cuál es el procedimiento adecuado que nos dé la tranquilidad de que estamos haciendo la comprobación correcta. Continuando, la fiabilidad de la información se ve afectada por su origen. Ya habíamos hablado en el anterior sobre la relevancia. Ahora vamos a hablar sobre la fiabilidad, que también forma parte de la adecuación de la evidencia. La fiabilidad de la información se ve afectada por su origen y su naturaleza, así como de la circunstancia en la que se obtiene.
Para que la información sea fiable, tiene que ser confiable, garantizada, segura y fidedigna. Circunstancias que pueden afectar la fiabilidad de la evidencia que se obtenga de fuentes externas a la entidad pueden ser: 1. La información obtenida de una fuente externa independiente puede no ser fiable si la fuente no está bien informada. 2. La información obtenida de un experto de la dirección puede carecer de objetividad. Entonces, en cuanto a la fiabilidad de la evidencia, tenemos como un resumen o generalidades que debemos tomar en cuenta. Primero, aumenta si se obtiene de fuentes externas, independientes de la entidad. La evidencia que se genera internamente aumenta cuando los controles relacionados son aplicados por la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable. La evidencia en forma de documento es más fiable que la verbal. La evidencia proporcionada por los documentos originales es más fiable que la proporcionada por fotocopia y facsímile. Bien, expertos en la dirección, debemos evaluar la fiabilidad de la información que genera el experto de la dirección. Entonces, la preparación de los estados financieros de la entidad puede requerir la especialización de un campo distinto al de la contabilidad y auditoría, como cálculos actuariales, valoraciones u otros datos tecnológicos. No cualquier persona que trabaja con la dirección es experto en la dirección para la norma, porque él va a ayudar a que la entidad pueda realizar una medición de acuerdo a un área de experticia que la entidad no maneja. No es experto en la dirección, no es alguien que le suministra los datos de los bancos. Ah, mira, fulanita, pásame los datos del cierre de banco para colocar el saldo del banco al cierre de diciembre. No, eso no es experto de dirección. Él no está manejando datos actuariales, datos de informaciones que conlleven expertos. Ellos están manejando sencillamente datos sencillos de la administración. Esos datos no se conocen. Personas que trabajan con la entidad y suministran estos datos del día a día no son personas de expertos de dirección. Sin embargo, puede ser que la entidad contrate a un experto, por ejemplo, un economista, que pueda estar haciendo cálculo con la matemática financiera, pudiera estar utilizando mediciones de valor razón, utilizando mediciones posteriores. Y estas mediciones posteriores requieren la experticia de alguien que maneje finanzas. Entonces, esta persona puede estar contratada, puede ser nómina de la entidad y puede ser el economista de la entidad, departamento de economía y finanzas. Esa persona puede ser el experto de la dirección. El experto de dirección puede ser alguien externo que factura honorarios profesionales independiente y alguien que esté bajo relación de dependencia, pero que demuestre en la auditoría, cuando vayamos a obtener la evidencia, que los datos que obtuvo son de fuentes fiables y sus cálculos fueron fiables. Y nosotros corroborar esos datos, esos cálculos. La entidad puede emplear o contratar expertos. No hacerlo así cuando dicha especialización es necesaria, de acuerdo a la complejidad de la partida contable, aumenta los riesgos de error material. El auditor obtendrá conocimiento del trabajo del experto y evaluará la adecuación del trabajo como evidencia de auditoría. Entonces, la información generada por un experto de la dirección que tiene que ver con la fiabilidad que necesitamos va a depender de la naturaleza, momento de la realización y extensión de los procedimientos de auditoría que hagamos en función de validar la fiabilidad. Primero, la naturaleza, complejidad y riesgo del error material, de la materia origen del experto de la dirección. La disponibilidad de fuentes alternativas de evidencia de auditoría. La naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto de la dirección. Si es un empleado de la entidad o si es un tercero contratado por esta, ahí va a carecer puede ser que carezca de objetividad. Entonces la fiabilidad se va a ver afectada de la evidencia. La medida en que la dirección puede ejercer control o influencia sobre ese experto, más aún si es empleado de la entidad. Si está sujeto en la realización de su trabajo a normas técnicas o a otros requerimientos
profesionales o del sector. La naturaleza y extensión de cualquier control dentro de la entidad o sobre el trabajo del experto de la dirección. La experiencia previa del auditor en relación con el trabajo de dicho experto. Estos son entonces puntos importantes para fortalecer la fiabilidad en función a la información que genera el experto. La competencia, capacidad y objetividad de un experto de la dirección, nosotros debemos comprobarla. Y eso lo vamos a hacer a través de estas herramientas que les voy a presentar en esta diapositiva. Fíjense. Lo vamos a comprobar a través de la experiencia personal con trabajos anteriores que dicho experto haya tenido y que realmente dicho experto pueda mostrarnos que ha hecho otros trabajos similares o que nosotros indaguemos que él realmente ha hecho otros trabajos, que no es un novato en la materia, que es un experto. Los artículos publicados o libros escritos por el experto, o sea, realmente tiene libros, ha publicado libros, tiene artículos, tiene las páginas web, tiene blog, tiene cualquier tipo de información que él haya dado, o artículos en prensa. Ubicamos la prensa, a ver qué información tiene. Es un experto en el área. Las discusiones con terceros que están familiarizados con el trabajo de dicho experto también son importantes. Luego tenemos el conocimiento de las cualificaciones de dicho experto, su pertenencia a un organismo profesional o una asociación del sector, su autorización para ejercer u otras formas de reconocimiento externo. Por ejemplo, si es un tasador, pudiéramos estar hablando de si está inscrito en el SOITABE, que es la Sociedad Venezolana de Tasadores de Ingenieros Tasadores, o una nueva sociedad que tiene poco tiempo, que es la del SOBECTA, que tiene que ver con la Sociedad de Tasadores Economistas de Venezuela, a la cual también pertenezco. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que conocer si la persona tiene las credenciales, ¿sí? O sea, no cualquiera se mete a ser experto en un área, puede conocer, puede tener, pero a nivel legal tiene unas credenciales que lo avalan como experto en el área y tiene las disposiciones legales, aprueban que él ejecute estos trabajos de experticia, ¿sí? Pudiese ser el caso. Discusiones directas con el experto. Si es un experto que no está en la entidad, sino que tiene su oficina aparte, vamos, lo visitamos a su oficina, con autorización de la entidad, por supuesto, para realizar algunas indagaciones y documentar cómo realmente llegó a esos cálculos. Esos cálculos le vamos a solicitar a la entidad, ¿verdad?, que es responsable de los estados financieros, que revele estos cálculos, cómo los preparó. Si la revelación es adecuada, nos va a convencer mucho más al momento de conocer el trabajo del experto, cómo obtuvo la medición de esos importes de las partidas de los estados financieros. Si no podemos, hacemos como el dibujo. Nos vamos aparte, vamos a hablar con un experto del auditor. Esta situación nosotros vamos a tenerla ya que haberla premeditado en la planificación de la auditoría. Nosotros ya conociendo todas las partidas, hey, esta partida no me suena, es nueva, como auditor no tengo la experiencia, yo voy a buscar mi experto y lo voy a colocar dentro del programa de tiempo y horas hombres y honorarios, que es el cronograma de tiempo que nosotros está inmerso dentro del memorándum de planificación de la auditoría. Puede ser también que yo, durante el proceso de obtención de evidencia, requiera un tipo de experticia, sobre todo en materia de fraude, pero ya tendría que irme a la NIA 240, que es la que trata sobre fraude, para ver si yo necesito un experto en auditoría forense. ¿Sí? Yo puedo saber de auditoría de estado financiero y puedo ver que sea un fraude, o pensar que es un riesgo significativo por riesgo de fraude, pero yo necesito obtener pruebas de mayor envergadura y yo no tengo esa experticia. Yo voy a un auditor forense, a alguien de auditoría forense, que sería mi experto del auditor para validar información legal, o sea, que tenga aspectos de fraude. En el caso de la evidencia de auditoría, vamos a verla
en cuanto a las aseveraciones de la gerencia para comprobar por el auditor y garantizar la evidencia de la auditoría, la fiabilidad de la auditoría, vamos a verla en el video 2. En el video 2 de evidencia de auditoría bajo la NIA 500. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a detener la grabación. Nos vemos en la próxima grabación, parte 2 del NIA 500.